Seguramente muchos de ustedes alguna vez han escuchado la expresión true en el contexto del metal, para referirse a alguien que rechaza algunos subgéneros o es muy purista a la hora de elegir qué bandas escuchar. Hoy en día este término se suele usar con cierto grado de sarcasmo, ya que con el pasar de los años esta forma de pensar se ha considerado como retrógrada por una gran parte de los seguidores de este género musical. Inclusive puede verse como algo caricaturesco, que denota un afán por creerse un gran conocedor a la hora de hablar de este tipo de música, lo cual es muy común desde hace décadas. Pero más allá de esto, el término true metal tiene una historia con diferentes variantes, y a pesar de que no hay una definición precisa por ser algo muy subjetivo, suele haber un factor común heredado de algunos artistas y seguidores que se refirieron en su momento a aquello que consideraban como verdadero metal. Uno de los músicos más importantes dentro del género y al cual se le ha atribuido la creación de este término es Joey DiMaggio, bajista de la banda Manowar, quien en varias ocasiones se ha referido a la música de la agrupación de esta forma. En su álbum Hail to England, lanzado en el año 1984, añadieron la declaración "Somos Manowar, somos invencibles, muerte al falso metal, salve Inglaterra", y en la canción Army of Immortals hacen referencia al término true metal. Esto se convirtió en un sello de identidad para este grupo, que se caracteriza por hablar en sus canciones sobre la pasión que sienten por el metal y el sentimiento de hermandad que existe entre los fanáticos de este estilo musical, vanagloriándose como una banda de metal verdadero. Tanto así que la agrupación italiana Nanowar of Steel, que se dedica a hacer parodias del metal, en su primer demo usó el término true metal en casi todas sus canciones, en modo de burla a la banda Manowar y su disco The Triumph of Steel, cambiando el título por Triumph of the True Metal of Steel. Dentro del heavy, el uso de este término también suele referirse a las bandas que conservan el sonido auténtico de las primeras agrupaciones de heavy metal, sin alterarlo de forma significativa. En la década de los 80, algunas bandas y fanáticos del género consideraban que el uso del sintetizador no era acorde al sonido del heavy metal. Uno de los momentos más recordados referente a esto fue cuando Bruce Dickinson respondió a un seguidor que para hacer heavy metal no debía usar sintetizadores. Años después, la banda agregó este elemento en algunas canciones, pero de forma secundaria. Si bien ellos no hacen uso del término true metal, en lo mencionado anteriormente se puede analizar que desde esa época se tenía una idea de que habían unas bases establecidas dentro del heavy metal, y al no seguirlas la música podría ser clasificada de otra forma. A pesar de esto, no reflejaban las ideas radicales que se popularizaron a través de los años en torno a este término, sino más bien una intención de conservar el sonido clásico del género. Por otra parte, el rechazar otros estilos que no siguieran la misma línea de las bandas pioneras se vio en esa misma década con los grupos estadounidenses de glam, principalmente por parte de algunos artistas y seguidores del thrash, que consideraban que estas bandas eran muy comerciales y más espectáculo que contenido musical, además de no representar la agresividad que según ellos debía caracterizar al metal. De hecho, uno de los músicos más reconocidos que mostró esta posición frente al glam fue Dave Mustaine, quien en algunas entrevistas describió este estilo como gay metal. Actualmente afirma que no odia el glam, por lo cual se puede deducir que esta manera de pensar quedó como algo de su época de juventud. La controversia con el glam se orientaba más hacia la forma de vestir y la imagen que querían proyectar, pero musicalmente lo que hicieron muchas de estas bandas no se alejaba tanto de lo que era el heavy metal. Un ejemplo claro es la agrupación Skid Row, quienes hicieron canciones con riffs más pesados que fácilmente se podían clasificar como heavy metal. Hoy en día ni siquiera se suele debatir si muchas de estas bandas se consideran metal o no como se hacía antes, pero en su momento fueron el blanco de las críticas por parte de los que se consideraban true metalheads. Para esta época muchas cosas se estaban gestando, y el metal se empezó a mostrar como uno de los géneros musicales más versátiles, dando vida a nuevos subgéneros con una clara intención de innovar. Varios de estos estilos se alejaron del heavy metal tradicional y empezaron a aparecer propuestas con un corte musical más extremo, varias de ellas muy bien recibidas por los seguidores del género. En la década de los 90, con la creciente escena del death y el black, el término true metal tomó un significado un poco más radical, siendo Euronymous una de las personas que más expresó rechazo hacia la comercialización del metal.
Tenía su propio sello discográfico y su objetivo era apoyar a las bandas underground de metal extremo de varias partes del mundo, pero estas tenían que ser acordes a lo que él consideraba como verdadero metal. El eslogan de su sello discográfico contenía las frases "No Fun", "No Core", "No Mosh", "No Trance". Además, en la reedición del EP Death Crush de la banda Mayhem, aparecía la imagen de Scott Burns, el reconocido productor y dueño del sello Morris Sound, y quien se encargó de la grabación y producción de varios discos de death metal estadounidense. Euronymous consideraba que Scott Burns estaba llevando al death metal por un terreno comercial. Por tal razón puso su imagen con un símbolo de prohibido en la contraportada de este material. Sumado a esto, rechazaba las letras que hablaran sobre conciencia social, el medio ambiente y temas relacionados, ya que para él el verdadero death metal debía tratar temas como la violencia, la muerte, la sangre y todo lo que representara destrucción. Criticó fuertemente que el death apareciera en medios como MTV y que los discos de las bandas llevaran una etiqueta en contra del uso de las drogas. Para él esto significaba un afán de las disqueras porque el death metal fuera aceptado por la gente del común y que se convirtiera en una moda. Tampoco aceptaba que este género se mezclara con la escena del hardcore y el rap, como el caso de grupos como Anthrax. Además detestaba a las bandas de crossover thrash por su forma de vestir y el hecho de que vieran el metal como una fuente de diversión y no lo trataran con seriedad. Consideraba que esto estaba destruyendo al verdadero metal, y era una moda en la que la indumentaria de los skaters no tenía nada que ver con el género. En este punto la idea que Manowar tenía sobre el true metal coincide con la forma de pensar de Euronymous, ya que para Manowar un verdadero fan del metal vestía de cuero o jeans, como lo expresa en la canción Kings of Metal, y para Euronymous los taches, las cadenas y el vestir de negro era algo que estaba siendo cambiado por las gorras, los pantalones cortos y las patinetas. Tenía cierta influencia sobre algunos jóvenes de la escena noruega, y a su vez expresaba su ideología por medio de las cartas que enviaba a sus contactos en todo el mundo. De esta forma, varias personas que veían en Euronymous un modelo a seguir o un conocedor del género adoptaron algunas de sus ideas frente al concepto de lo que para él significaba el verdadero metal, de la mano de cierto hermetismo y radicalismo que estuvo presente en la escena del black de esa época. Euronymous no vivió para ver que años después aparecerían propuestas musicales que se alejaron aún más de la idea que él tenía del true metal, y que probablemente no serían de su agrado. La década de los 90 también trajo consigo muchos cambios en el rock, con la llegada del grunge y los estilos alternativos que empezaron a llamar la atención del público más joven. El metal perdió notoriedad en comparación con la década de los 80, y su popularidad iba en descenso. Esto llevó al género a moverse nuevamente en el underground, lo que permitió a muchas bandas innovar sin la presión de las ventas, así como desarrollar una industria que no dependiera únicamente de los grandes sellos. Con la aparición del metal industrial y el new metal, el género tomó un nuevo aire, con exponentes que ganaron gran popularidad. Sin embargo, principalmente en el caso del new metal, los seguidores de la vieja escuela no vieron con muy buenos ojos estas propuestas musicales, ya que estaban agregando elementos de géneros como el rap y la música electrónica. En algunos casos alejándose demasiado del concepto que se tenía del metal, con música que dejaba de lado los growls, los solos de guitarra y las melodías, para darle paso a las tornamesas, letras rapeadas y ritmos repetitivos, cuyo objetivo parecía ser el de cumplir la función de un beat. Además de esto, la indumentaria y el modo como se proyectaban no tenían nada que ver con las raíces del género. Una de las razones del por qué varios subgéneros, a pesar de separarse del concepto inicial del heavy metal, sí fueron bien aceptados, se debe a que su innovación partía del metal, siendo este el eje principal, sin necesidad de mezclar elementos de otras escenas musicales ni restarle protagonismo. Inclusive Joey DiMaggio afirmó que la agrupación Immortal es un digno representante del verdadero metal, así como la banda de death metal Bludgeon, que grabó con su sello discográfico. Por otra parte, algunos grupos trataron de adoptar el estilo de las bandas alternativas, lo que también trajo rechazo por parte de muchos seguidores. Inclusive Kerry King dijo que si este era el camino que el metal debía seguir, prefería dejar de hacer música, refiriéndose a la banda Limp Bizkit. Sin embargo, muchas bandas de los años 90 demostraron que el sonido tradicional del metal aún tenía mucho que ofrecer, agregándole a la música su propio sello de identidad.
En la actualidad el término true metal se sigue usando, quizás de una forma menos radical y con un toque de humor. Además, algunas bandas de new metal se han ganado un espacio importante dentro del género y de alguna forma han ayudado al crecimiento del mismo. A pesar de ello, una referencia muy clara de que este concepto sigue vigente se puede observar en la página Metallum, la enciclopedia más grande de bandas de metal en la web. En las reglas de esta página aclaran que no aceptan ciertos estilos musicales por considerar que no son metal, así que aquellos que quieran que su banda aparezca en esta página deben demostrar que la música que hacen verdaderamente es metal, estableciendo un límite para el rock, el new metal, el metal industrial y relacionados con el hardcore, salvo algunas excepciones. Pero como lo mencioné inicialmente, esto terminaría siendo algo subjetivo basado en lo que consideran los administradores de la página es metal. En el festival Wacken también había un escenario llamado True Metal Stage, pero el nombre fue cambiado en el 2016 por sugerencia de algunos asistentes. En conclusión y a manera más personal, considero que para hacer música las etiquetas no son tan necesarias, pero a la hora de clasificarla, como en todos los géneros musicales, sí es importante diferenciar qué es metal y qué no, ya que de no existir un límite casi cualquier cosa podría clasificar dentro del género, que si bien es muy versátil, bajo la etiqueta metal alternativo se han colado propuestas musicales que nada tienen que ver con el metal. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.